Finalmente, y pese a lo que había sido el susto que empañaba esos días previos a las elecciones en Holanda, finalmente decía el gobierno, el partido del gobierno del liberal primer ministro Mark Rutte, ganó las elecciones con 33 escaños de lo que era la Cámara que estaba en juego. No es tan sencillo, no es que ya habiendo ganado las elecciones se garantiza ser primer ministro, porque efectivamente necesita armar alianzas, ¿no, Jorge? Tiene 33 escaños, digamos, necesitaría 76. Pero para eso, por supuesto, tiene que negociar. La última negociación demoró más de 100 días, entre 111 y 127 días para formar gobierno allí en Holanda. Perdón, me gustaría aclarar porque estamos hablando de lo que tiene que ver con las elecciones ganadas por el partido oficialista, y cuando decimos que había unos temores en esos primeros días, tenía que ver con la posibilidad concreta de que las elecciones fueran ganadas por Geert Wilders, que con su discurso xenófobo e islamófobo había generado, temores de que se continuara esa ola de, por un lado, populismo y por otro lado, discurso profundamente racista en Europa, en momentos en donde además tenemos la previa ya de lo que van a ser las elecciones en Francia, ¿no? En Francia y en Alemania. De hecho, impuso la agenda, es decir, no se debatió la economía, sino básicamente inmigración, islam, xenofobia, prohibición del Corán, cierre de todas las mezquitas, veto a la entrada de musulmanes, restauración de controles fronterizos, salida de Holanda de la Unión Europea. Todo eso estuvo en debate y de ahí la gran participación del electorado. Ahí tenemos imágenes justamente del primer ministro Rutte y de Wilders, y podemos empezar, si les parece, saludándolo a Félix Taylor y también viendo las placas que nos cuentan un poco precisamente cuáles fueron estos números de los que estamos hablando, es decir, cómo fueron los resultados de las elecciones. Hola, Félix. Hola, Inde, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bueno, así quedaron conformadas. Mark Rutte, del Partido Popular por la Libertad y la Democracia, obtuvo 21,3% de los sufragios y se quedó con 33 escaños. El Partido por la Libertad, que llevaba a Geert Wilders, tuvo 20 escaños al quedarse con el 13,1% de los sufragios. Bien, ahí están, ellos dos eran precisamente los candidatos. Ahora ahí tenemos el resto de los candidatos. Es importante saber para ver cómo queda la composición, claro, para lo que van a ser las alianzas por formarse. Sibern Buma, del Demócrata Cristiano, 12,5% de sufragios y 19 escaños. Alexander Pechtold, de Demócrata 66, obtuvo 19 escaños al quedarse con el 12% de los sufragios. Sigue Emile Romer, del Partido Socialista, con 14 escaños y el 9,2% de los sufragios, y de la Izquierda Verde, Jesse Klaver, con 14 escaños y el 9% de los sufragios obtuvo en estas elecciones. El joven Trudeau holandés, finalmente, entonces, ahí teníamos la imagen, ¿no? Bueno, es que las fuerzas de izquierda, las fuerzas progresistas, ante esta polarización también del electorado y demás, y tanto vuelco, como decía Jorge, a este debate de inmigración y demás, las fuerzas de izquierda terminan siendo un poquito las grandes perdedoras porque además quedaron divididas, ¿no? Sí, pero hay que ver porque finalmente son precisamente aquellos con los que también va a haber que entrar en conversaciones, alianza, ¿no? Efectivamente, sí. Más allá, digamos, de cómo se genere el abanico de alianza después en el Parlamento, fue una derrota claramente nítida, digamos, del candidato de la ultraderecha, de Wilders. En ese sentido, dos cuestiones. Una la adelantaba Jorge recién, me parece interesante, que es pensar si estamos ante un accidente en esta trayectoria de ascenso de la ultraderecha en Europa, o si se frenaron los muchachos. Si efectivamente hay una reversión, claro, en esta tendencia que venimos viendo. Eso por un lado. Y por el otro lado, creo que vamos a tener que hacer un trabajo por ahí en este mismo programa, lo podemos hacer, de empezar a analizar un poco la ultraderecha caso por caso, porque uno tiende a englobar a la ultraderecha, que sabemos que es xenófoba, claro, sabemos que es islamofóbica, sabemos que es eurofóbica, antieuropea, anti-Bruselas, pero a veces es más liberal, a veces es más conservadora, a veces es más proteccionista, a veces es menos proteccionista, a veces, como en este caso, es ultra demagógica y en otros casos es menos demagógica. Me parece que va a haber que empezar a hacer un análisis más fino para, dentro de este magma enorme de la ultraderecha europea, empezar a distinguir una cosa de la otra para empezar a entender por qué en Holanda sale derrotada y por qué puede ganar que yo en Francia o en Alemania. También lo que tenemos que empezar a tener en cuenta son los imponderables que pueden surgir. Nosotros ahora no podemos avanzar mucho sobre cierto tema que sí vamos a avanzar y vamos a desarrollar en el segundo bloque, claro, y que tiene que ver con el episodio vinculado a Turquía. De eso vamos a hablar en el segundo bloque, pero también puede haber afectado lo que fueron las elecciones del miércoles. Raúl. De todas formas, es difícil hacer una lectura y sacar conclusiones sobre Holanda en una votación tan dividida, ¿no? Tengamos en cuenta que
quien ganó gana con 33 escaños y necesita 75, creo, para poder formar gobierno. Es decir, que está ni siquiera con alianza con una de las fuerzas opositoras le alcanza para resolver este tema, ¿no? Y también es un voto en el cual el resultado de Rutte se podría juzgar como un éxito parcial, pero también en esto también hay un juicio muy severo de parte del electorado con respecto a las políticas de ajuste que se han aplicado en Holanda, al igual que en la mayoría de los países de Europa. A ver, siguiendo la sugerencia de nuestro compañero José Nathanson, ¿vos pensás que realmente esto tiene que ver con un, entre comillas, accidente electoral o que podría significar la reversión de lo que se venía intuyendo en relación al ascenso de la ultraderecha? Hay que ver la característica del país, la característica de los Países Bajos en este caso y la comparación, por ejemplo, con Estados Unidos. El manual Trump no funcionó porque los Países Bajos dependen en un 30% de su ingreso de exportaciones. Claro. Es decir, no pueden vivir hacia adentro como los Estados Unidos, alentando el consumo interno, por ejemplo. Ese es un dato. El otro dato es que estamos hablando de un país absolutamente tolerante, liberal, que tiene más emigrantes que inmigrantes, si se toman las cifras de los últimos años. Perdón, más inmigrantes que emigrantes. Sí. Es decir, más gente que ha ido a Holanda y se ha adaptado inmediatamente a la cultura. Es decir, no estamos hablando de Turquía, no estamos hablando de Hungría, no estamos hablando de países cerrados, que por supuesto tienen una población xenófoba en todos los casos, no son solamente Alemania, Francia y Holanda, pero esa población xenófoba no tenía o no tiene una expresión política como la que pudo ser Wilders, sobre todo en la campaña electoral. Esa campaña a la cual, después vamos a hablar de esto, contribuyó Erdogan, evidentemente. Exactamente. Natalia, ¿cómo lo ves? No, me parece absolutamente lo que Jorge dice, porque lo que se palpaba en la calle, por ejemplo, yo estuve en Holanda en estos últimos 3 días, y en una escala pequeña, en Alemania, lo cierto es que lo que los holandeses estaban azorados posiblemente es con la idea de que un partido ultra radical estuviera en el poder donde no hay una tradición. Había 28 partidos en un país acostumbrado a hacer alianzas. Entonces, por ese mecanismo de alianzas, lo que se decía en la calle y lo que decían la dirigencia política con la que uno conversaba, es que de ninguna manera se permitiría en este país que el radicalismo fuera la fuerza dominante. Yo creo que el episodio de Erdogan, del que vamos a hablar más durante el transcurso del programa, ayudó sin dudas porque esto se convirtió en tema de debate de los medios durante todos los días y fue aprovechado tanto por Rutte, el primer ministro y ahora consecutivo primer ministro en Holanda. No todavía. No, bueno, pero es digamos, quien tiene, digamos, la mayor chance de serlo. Por ejemplo, lo veías en selfies cotidianas con mujeres con chador. Quizás eso lo ayudó y además hubo un mayor nivel de participación en las elecciones que se veía en las calles. En Holanda se vota en iglesias, en colegios, en sitios no tan habituales como para nosotros. Entonces me parece que la población se volcó a, digamos, a mantenerse en ese status quo de un país liberal. Por empezar, se volcó a opinar. O sea, se volcó a opinar, absolutamente. Claro. Ahora, vos tiraste la piedra, no escondas la mano. ¿Qué pensás? A ver, no lo sé. Lo que sí sé es que, bueno, por un lado, obviamente, la relevancia de Holanda para el conjunto de Europa es diferente a la relevancia que tienen las dos elecciones decisivas, realmente decisivas, que son Francia y Alemania, digamos, donde en los dos casos, sobre todo en el primero, en el de Francia, hay un riesgo cierto de ascenso de la ultraderecha. En el caso del Frente Nacional de Marine Le Pen, es un partido que tiene una historia un poco diferente a la del Partido de la Libertad de Wilders, un partido que es fundado por el padre Marine Le Pen, que tiene un componente filofascista o directamente nazi en sus orígenes, con una especie de herencia que después se sacude ese componente fascista. A Marine Le Pen nunca le hemos escuchado ningún comentario antijudío. Su problema claramente no son los judíos, son los musulmanes, digamos. Entonces, me parece, y también sociedades diferentes, ¿no? La sociedad holandesa, uno piensa en Ámsterdam, una ciudad liberal y cosmopolita por excelencia, digamos. Parte del pensamiento, digamos, liberal europeo tiene su origen en Ámsterdam. Francia, un país que tiene una historia de más nacionalismo, más cerrada, ¿no? Con su parte fascista o filofascista. Entonces, por eso digo, hay que empezar, me parece, a ver caso por caso para tratar de entender y separar un poco la paja del trigo en esto de la ultraderecha europea, ¿no? Raúl.
Sí, escuchando esto que dice José, me imagino que esta Unión Europea cada vez le va a costar más seguir siendo una unión, por estas diferencias políticas y estas distintas salidas que están buscando electoralmente cada uno de estos países. Me parece que hay una tendencia como a dispersar la solución. Sí, ahora ¿no? todavía los antieuropeos no han ganado. Los No han holandeses ganado, son salvo el absolutamente Brexit. proeuropeos y eso te lo marcaba y creo que también fue uno de los factores. Los holandeses, Los decís. holandeses, Ajá, absolutamente. Ellos, digamos, el factor Europa o no Europa fue también uno de los hechos que quizás a nosotros nos parece lejano, pero eso jugaba mucho en la elección. Ahora me pregunto, porque decía recién Raúl el tema del ajuste. En la semana pasada estuvo con nosotros Mariano Schuster, que nos comentaba cómo en algunas de las ciudades como Rotterdam, por ejemplo, había paro, había desocupación y cómo podía eso pesar. Natalia, vos que estuviste estos días ahí, vos no estuviste en Rotterdam, pero Sí, estuve en estuviste. Rotterdam. ¿Y qué Estuve en percibiste? Rotterdam. Bueno, a ver, el nivel de desocupación está llegando al 5%. Para nosotros eso es nada. Estamos hablando de un país que es imposible de comparar con nuestros parámetros, ¿no? No hay huelgas, por ejemplo. La protesta social se canaliza desde otro lugar, no se cortan las calles y demás. Lo que percibo, de todas maneras, es un desencanto con los partidos tradicionales verdaderamente, pero por otras razones. Ahora, no es comparable el fenómeno de Holanda, a mi entender, con el fenómeno de Francia. No es comparable el fenómeno, sigo en la línea de Jorge, no se puede comparar las características propias de los holandeses, ni siquiera, menos aún tampoco con lo que les pasa a los británicos. Digamos, efectivamente hay un uso político de Wilder, que es un candidato, por ejemplo, muy en contacto con Trump. De hecho, ha habido dineros recibidos. Estuvo además también. estuvo en la Convención Republicana. Exactamente. Yo creo que además Wilders es un excéntrico a la política holandesa desde un lugar quizás hasta moderno, toda su estética, estos pelos de con esa maraña casi platinada que tienen en la cabeza, pero a su vez, digamos, triunfa, a mi entender, la línea cultural de la política holandesa. No permitiremos que haya una radicalización de esta sociedad que a grandes rasgos hemos conseguido armonizar. Yo les diría, chicos, que no nos exijamos tanto como periodistas, en el sentido de que los periodistas siempre armamos series y secuencias porque es también la manera en que tenemos de poder entender y de divulgar algunas cuestiones. Es cierto que son, digamos, situaciones diferentes, sociedades diferentes, historias diferentes en cada uno de esos países, y está muy bien que José lo haya traído a cuento porque podemos ir marcando las diferencias. Pero cuando se arman estas series y estas secuencias, fíjate estos comentarios de cuando Wilders, algo más ¿no? o menos parecido pasa en países tan diferentes, hay que buscar una causa común. Exacto. Hay también cifras que te dan una pauta de lo que está ocurriendo en Europa. Hay algo que se llama encuesta de valores, que se hace todos los años. En los años 80 decía que la ultraderecha tenía un 1% de adhesión. En 2016 tuvo un 12% de adhesión. Estamos hablando de Europa, ¿sí? Claro. La Unión Europea y las instituciones europeas cayeron 20 puntos porcentuales en el mismo periodo en cuanto a la percepción de la gente. Claro. Los gobiernos nacionales, otro tanto. Los partidos tradicionales, otro tanto. Bueno, eso, digamos que te da al menos la posibilidad de un diagnóstico, y el diagnóstico es algo está pasando evidentemente, y este crecimiento de la ultraderecha no es casual. No es casual porque expresa, como lo decía Wilders en su campaña y lo decían muchos durante la campaña de Wilders, expresa aquello que la gente pensaba y no se atrevía a decir. También. Es decir, viene el inmigrante, se queda con mi casa, se queda con... yo le pago los impuestos. Su proclama fue de una carilla frente a otras que tenían 264 carillas. ¿Y qué decía en esa proclama? Miren, mientras ustedes pagan impuestos, vienen refugiados que se quedan con su dinero. Punto. Es decir, ese era el desarrollo de Wilders. Por supuesto, hablando de los musulmanes y demás, y sobre todo de los marroquíes. Haider lo hizo en Austria hace unos años. Sí, claro. Tampoco esperemos. Yo creo que Francia va a ser verdaderamente el reloj, el gran termómetro, gran termómetro de lo que va a pasar.